Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan. Ya compartieron, compartan por todas sus redes sociales este video, este análisis, este estudio, esta predicación, para poder llegar a más y más personas con la palabra de Dios. Hemos venido estudiando nuestro ciclo sobre el libro del Apocalipsis y vamos ya a comenzar en el día de hoy el capítulo 5 y es la tercera sección de estudio del Apocalipsis. Recuerden que tuvimos una primera sección de introducción, también hablamos de el Señor y cómo Juan expresa al Señor, luego hablamos de las 7 iglesias y ahora estamos en el tema de la adoración celestial. El tema de la adoración celestial que va del capítulo 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis. Pero comencemos en oración. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos guíe y nos enseñe en este día. Amado Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser adorado, glorificado y exaltado. Y nuestra vida, Señor, está en tus manos. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias porque has sido bueno, maravilloso y poderoso. Gracias porque nos has permitido, Señor, conocerte más y mejor cada día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida, te lo rogamos, te lo suplicamos. Enséñanos lo que quieres enseñarnos en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. La última vez que nos vimos, cuando estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 4, hablamos del comienzo de esto, de la adoración celestial. Vimos cómo Juan tiene una visión, toda esta visión es absolutamente simbólica, ¿sí? ¿Es exactamente la visión que tuvo Juan como la narra o como la escribió? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que muchas de las cosas que está narrando aquí son tomadas del Antiguo Testamento y son tipos, son sombras, son símbolos, lenguaje figurado, básicamente todo, porque lo han usado otros autores y porque técnicamente pues no aplica a una realidad física. Y ya miraremos en este capítulo 5 porque estamos hablando de eso. Así que acompáñenme a la palabra del Señor. Está Juan allí, vio el trono de Dios, 24 ancianos, 4 seres vivientes, todos adorando al Señor. Ahora bien, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerden, el que está sentado en el trono es Dios y a su vez es Cristo. En el capítulo 1 ya no lo había dicho. Él está sentado en el trono de Dios. Bien. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La imagen que está narrándonos en este momento el apóstol Juan es una imagen absolutamente poderosa. Cuando habla del que está sentado en el trono, lo habla más en referencia a la deidad y en referencia al Padre mismo. Y ahora lo ve sentado en el trono con un libro. Y aquí nos viene la primera pregunta. El libro misterioso. ¿Qué es ese libro misterioso? ¿De qué libro nos está hablando? ¿Cuáles son las características de ese libro? Primeras características del libro: está escrito por ambos lados. Recuerde que en aquel entonces los libros no eran como los nuestros, así de hojitas, sino eran rollos. Se tomaba con la mano izquierda y con la derecha se extendía. Por lo tanto, solamente estaba escrito por una parte, no por la otra. Pues este libro está escrito por ambas partes, lo que hace que sea un libro absolutamente diferente a cualquier otro libro que ellos pudieron haber conocido. ¿Está viendo literalmente Juan un libro en los cielos? ¿Hay un rollo literal? ¿No pueden modernizarse un poquito y utilizar archivos? ¿O internet? ¿O no sé, alguna otra cosa digital? ¿O más bien algo holográfico? Algo así. Es el cielo. Pueden haber muchas cosas. Claro que no está hablando de un libro literal o un rollo literal. Está utilizando figuras y elementos que ellos conocen y que han sido usados desde el Antiguo Testamento para expresar una verdad. Hay un plan. Hay unos decretos de Dios que no tienen vacío. Se ha escrito el libro por
ambos lados, porque el decreto de Dios no tiene el más mínimo vacío. Todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad ha sido decretado por Dios desde el principio, y así se hará y así será. Por eso cuando hablamos de este libro que está escrito por ambos lados, estamos hablando de que es Dios mismo el que ha escrito el libro. Ahora, el libro tiene 7 sellos. En aquel entonces se enrollaban los libros y se les colocaba una cuerdita y se le ponía un sello a la cuerdita. Eso hacía que no fuera fácil de abrir por cualquiera. Pero este libro tiene 7 sellos, lo que implica que tiene 7 cuerdas. Y esto nos habla de un principio que se utilizaba en Roma. Un testamento era atestiguado por 7 personas y cada persona ponía su propio sello con su anillo. Entonces, le colocaban 7 cuerdas atravesando el rollo de un lado a otro, colocaban 7, digámoslo así, velas, o de lo que está hecho la vela, ¿sí? Se me olvida siempre el nombre de esa sustancia. Y ellos tenían un anillo y con el anillo sellaban. Tenían que llegar los 7 sellos cuando llegara el testamento a la otra persona. Si veían un sello abierto, el testamento no era válido. Los 7 sellos debían estar colocados hasta que aquel que debía recibir el testamento lo pudiera abrir. Pues eso es lo que pasa aquí. Este libro es el decreto de Dios. Hay mucha gente que ha intentado adivinar qué es el libro, qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso está escrito por los dos lados. ¿Qué es el libro de los que van a ser salvos? Mire, mi hermano, vamos a intentar comprobar que este libro es el libro del decreto de Dios, del plan de Dios, de los juicios de Dios y de la bendición de Dios. En este libro está absolutamente todo lo que Dios ha determinado y solamente uno puede abrirlo. Es la herencia, es el testamento de Dios para su hijo. Por eso tiene que llegar con los 7 sellos puestos y solo él puede quitar los sellos. Finalmente, lo que hay en el libro es la herencia de su hijo. Y esto es algo maravilloso, mi hermano querido. Mire, este libro necesita solamente una persona para que lo haga. Nadie es digno de abrir los sellos. Nadie. De hecho, aquí se para o se levanta un ángel fuerte, ¿sí? Que va a decir, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y el resto del libro del Apocalipsis no es más que una referencia a la apertura de cada uno de esos sellos para revelar el contenido del libro. Eso es el resto del Apocalipsis. La apertura de los sellos para revelar el contenido del libro. Por eso es que en este capítulo 5, e incluido el capítulo 4, debemos ver al capítulo 7. Cuando usted lee el 4 y el 5, usted se da cuenta que está narrando lo mismo que el capítulo 7. ¿Por qué? Que ya se abrieron los sellos y comienza a desmenuzar lo que el libro tiene. Si vamos al capítulo 7 del libro del Apocalipsis, en el versículo 9, mire lo que dice. 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Se da cuenta cómo se parece al capítulo 4 y al capítulo 5? Y continúa diciendo, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. De nuevo, trono, ancianos, 4 seres vivientes. Y adoraron a Dios. Más adelante en el capítulo 5 veremos esa adoración. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí esboza más características de Dios, de algunas que ya se esbozarán en el capítulo 5. Y mire lo que dice el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Tienen vestiduras blancas, viven en santidad. Eso es lo que significa. Y salieron de la gran tribulación. Es decir, la afrontaron. Aunque algunos dicen que es
que el texto lo que quiere decir es que escaparon. Pero cuando vamos al griego, realmente no encontramos eso, sino que estaban en la gran tribulación y fueron sacados de la gran tribulación. Ahora bien, más allá de esos detalles, encontramos una semejanza absolutamente clara en los dos textos. En el capítulo 4 y 5 nos habla de la adoración celestial, en el capítulo 7 también. En el capítulo 4 y 5 se mencionan los 4 seres vivientes y los ancianos, igual que en el capítulo 7. En el capítulo 4 y 5 se habla de los redimidos de toda lengua, tribu y nación, igual que en el capítulo 7. En el capítulo 4 y 5 se habla del Cordero y de la obra de su sangre, igual que en el capítulo 7. Está retomando la historia. Así que en el capítulo 4 y 5 vemos el parámetro general y el capítulo 7 nos mostrará el parámetro específico. Ahora bien, el rollo contiene el resumen de los propósitos de Dios para la redención y el juicio para los impíos. ¿Qué hay en el rollo? La salvación, el decreto de salvación. ¿Qué hay también en el rollo? El decreto de juicio. Ambas cosas. ¿Y cómo lo sé? Porque, como les acabo de demostrar, a partir del capítulo 6 comienzan a abrirse los sellos y se demuestra lo que está escrito en el libro. Por eso. Y esas son las dos cosas que aparecen. Berkel dice, la voluntad de Dios, su solución final de los asuntos del universo. Para Berkeley, eso es lo que hay en el libro. La voluntad de Dios y su solución final de los asuntos del universo. Y esto ya debería decirnos bastante. Este libro no es nuevo. Este libro, mi hermano querido, no es la Biblia, como algunos osan decir. Leí hace un tiempo un libro que se llama El Código Secreto de la Biblia, donde usaban este versículo para decir que ese libro secreto era la Biblia. Y sacaban en un sistema de computadora la Biblia como un gran crucigrama, o más bien una gran sopa de letras, y ahí buscaban conceptos para decir que toda la historia de la humanidad estaba escrita en el libro, en la Biblia. Suena maravilloso y místico, pero no es eso lo que el texto nos está diciendo. Este rollo es el decreto de Dios, porque ya estaba escrito anteriormente. Ezequiel capítulo 2, verso 9. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El libro ya había sido escrito. Ya Ezequiel lo había visto. Porque todo lo que sucede sobre esta tierra ya ha sido escrito. Todo lo que sucede sobre este planeta, mi hermano querido, ha sido decretado por Dios. Nada, absolutamente nada se sale de sus manos. Hay gente que anda angustiadísima pensando que el mundo se le fue de las manos a Dios. Como si Dios no supiera qué hacer con este mundo. Mi hermano, eso no es verdad. Dios no sufre de nervios. Dios no está angustiado pensando qué va a hacer contigo o cómo va a salvar a tu familia y es que no me hacen caso. No, perdón, no es así. Estamos hablando del Dios más poderoso, el único Dios verdadero, el único Dios en el universo, el ser más poderoso que pueda existir, existirá y ha existido jamás. Todo lo que sucede ha sido escrito en ese libro. Por eso dice Ezequiel que están escritas endechas lamentaciones y ayes. El libro representa en un lenguaje figurativo el decreto de Dios, del juicio de Dios y de la salvación de Dios. El mismo libro que vio Zacarías que volaba, ¿se acuerda? Ese mismo libro. Ese mismo libro. Ese mismo libro, el cual nos habla Daniel. Si usted puede acompañarme en la palabra de Dios, a Daniel, en el capítulo 12, mire lo que dice el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Mire, está hablando de los últimos tiempos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel está hablándonos del libro de nuevo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se da cuenta que está hablando del último tiempo?
de la resurrección final, del juicio de Dios. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se da cuenta por qué está sellado el libro? El decreto de Dios está dado, pero ni usted ni yo lo podemos proclamar. La herencia está estipulada como decreto en ese libro, pero solamente la puede abrir el Hijo, el único digno. Nadie más. Usted no puede saber quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ni usted ni yo podemos saber cómo se va a desarrollar detalladamente toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios ha sido sellado y el único digno de abrirlo es Jesucristo. Jesucristo, vamos a verlo más adelante, es quien abre los sellos, quien quita los sellos y quien evidencia tanto el juicio como la redención, recibiendo su herencia por parte del Padre. Hoy en día hay una gran cantidad de predicadores que en medio de su arrogancia quieren vender la idea de que ellos pueden interpretar tan profundamente el libro de Apocalipsis que lo pueden comparar con el periódico de hoy. Y pueden decirle a usted qué es lo que está sucediendo en Oriente Medio y cómo ahí se están cumpliendo yo no sé cuántas profecías. Y le dicen a usted que Gog es Rusia y Magog es Siria. Y le dicen a usted que ya están cumpliéndose todas las cosas porque eso estaba escrito. Déjeme decirle que estas personas no pueden conocer el decreto de Dios. Ni yo tampoco. Ninguno de nosotros lo puede decretar porque no somos dignos. Ninguno de nosotros lo puede saber tampoco, ni lo puede interpretar siquiera. Si bien la palabra nos da luz de algunas cosas y nos hace entender que desde el momento en el que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en día de Pentecostés, comenzaron los últimos tiempos, aún así y en medio de las señales, no podemos definir, ni saber, ni conocer cuál será el paso subsiguiente. ¿Cuáles serán los eventos exactos que nos lleven al fin de los tiempos? No podemos saberlo. Y cualquiera que diga que lo sabe es un mentiroso y arrogante. ¡Qué pena! Las cosas hay que decirlas como son. No se deje engañar por los especialistas en el fatalismo y en el terrorismo apocalíptico. No vaya más allá de lo que dice la Escritura. Y se inventan y sacan del libro de Apocalipsis de contexto muchos textos. Y los interpretan a su acomodo, olvidándose de las figuras, de los tipos, de las sombras, olvidándose en el libro y que el libro está escrito en un lenguaje específico apocalíptico que tiene sus propias reglas de interpretación y quieren interpretarlo como el resto de las escrituras. Y si bien eso aplica solo en el sentido de que este libro tiene una figura, una serie de figuras literarias exclusivas de un género literario exclusivo que se denomina literatura apocalíptica. Eso hay que entenderlo, hermano. Eso hay que comprenderlo para acercarnos al texto. Así que usted y yo no conocemos los decretos. Solamente en los últimos tiempos, cuando todo esto se termine, habremos entendido cómo es que Jesús abrió todos los sellos. Juan ve el cumplimiento profético de lo dicho por Daniel. Daniel, como lo acabamos de decir en el capítulo 12, se le da la orden de que selle el libro. Y Juan va a ver cómo los sellos son quitados. Además de eso, el capítulo 5, entonces, podemos considerarlo como un resumen de todo el libro de Apocalipsis. El capítulo 5 y 6. Jesús quitando los sellos, el significado de cada uno de los sellos, y a partir de ahí comienza la historia a repetirse una y otra vez en el mismo libro. Capítulos 5 y 6 son un resumen del contenido del libro en cuanto a los sellos. Ahora bien,
Después de la profecía de Juan, los sellos quedarán abiertos. Mira lo que dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿De cuál libro? ¿Del libro que había sido sellado, cuyos sellos fueron quitados? No, de este libro, del Apocalipsis, que nos muestra los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla del libro en el capítulo 5, no está hablando tampoco del libro de Apocalipsis, tampoco. Porque los sellos del libro del Apocalipsis, o más bien el libro del Apocalipsis no está sellado. El libro del Apocalipsis es perfectamente estudiable, interpretable. Y es lo que hemos intentado demostrar en todas estas clases. Todo lo que podemos aprender de este libro es algo maravilloso, mi hermano. Pero presumir que para interpretarlo se necesita una serie de contacto místico, mágico, maravilloso con Dios, una unción especial o un conocimiento extra, es absolutamente absurdo. Con conocer el contexto de la Biblia, con conocer los otros pasajes apocalípticos, Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías, Salmos, con conocer eso, podemos interpretar Apocalipsis. Porque Apocalipsis no es un libro sellado. El libro de los decretos, de la historia, el libro de los ayes, de los dolores, del juicio de Dios, de la rendición de Dios, o más bien, la remisión de Dios. Ese es el libro que estaba sellado. Ahora bien, verso 2, seguimos en el capítulo 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Hay alguien aquí? No sabemos quién fue ese ángel fuerte, pero está haciendo un reto celestial. Pregonó a gran voz, ¿alguien puede abrir este libro? En pocas palabras, lo que está diciendo el ángel es, ¿dónde está el heredero? Aquí está el testamento. Solo él puede quitar los 7 sellos. Aquel que es el dueño de todo lo existente. ¿Alguien aquí es ese dueño? Es un llamado. Y no hubo nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. ¿Por qué? Porque el que abre el libro y recibe la herencia del Padre está a su vez desatando el destino completo de la humanidad, tanto de los que creen como los que no creen. El que abre el libro, el que es digno de abrir el libro, es el único digno de decretar lo que en él está escrito. Este es un argumento más para señalar que nosotros los cristianos no decretamos absolutamente nada. Nada, los decretos son de Dios. No es que mis palabras tienen poder y tengo poder creativo en mis palabras y lo que yo digo, eso se hace. Eso es una absoluta mentira. No existe poder creativo en mis palabras. Solo la palabra de Dios es la que tiene poder. Mis palabras tienen el poder de dar vida o muerte, porque puedo herir cuando hablo a alguien, o puedo aconsejar y alentar a alguien que se siente muerto. Eso es lo que enseña Proverbios. Pero no tienen la capacidad de crear realidades, hermano. No le crea a alguien que le dice que por medio de sus palabras usted va a crear una realidad. Eso es una mentira, eso es una farsa, eso no es verdad. Solo la palabra de Dios, el decreto divino, y solamente aquel que es digno de abrir los sellos puede decretarlo. Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie podía, nadie era digno. No solamente no eran dignos de abrir el libro, escuche, esto es interesante. No solamente eran indignos de abrirlo, eran indignos de mirarlo. No podían mirarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es como vio Juan que había un libro. No quiere decir eso. Quiere decir que no lo pueden interpretar, no lo pueden leer. Listo, tal vez yo no pueda abrirlo, pero como está escrito por dentro y por fuera, de alguna manera puedo leer lo que dice el libro. No, tampoco. Tampoco. No podemos leer el decreto de Dios. Conocemos partes de ese decreto, lo que está revelado en la Biblia.
Pero lo que va a suceder en el mundo no podemos leerlo, no podemos mirarlo, no podemos interpretarlo, ¿me entiende? De nuevo, para todos aquellos que especulan apocalípticamente. Me encanta el verso 4, es bien interesante. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es que ni una palabra podían leer del libro. Juan llora. Esa palabra para lloraba yo mucho, lloraba, es la misma que utiliza Lucas para referirse a Jesús cuando mira a Jerusalén y llora por Jerusalén. Es la misma que el mismo Lucas usa para referirse al llanto amargo de Pedro después de que cantara el gallo. Es exactamente la misma palabra. La palabra denota un dolor profundo, un dolor absoluto, un quebrantamiento de corazón. Es decir, no es aquí que a Juan le bajó una lagrimita por la mejilla porque le dio tristeza a que nadie abría el libro. No, eso no es lo que el texto intenta dar a entender. Lo que el texto intenta dar a entender es que él literalmente se puso a llorar, como decimos los colombianos, discúlpeme, se puso a chillar, decimos los colombianos. Discúlpeme si en algún lugar se escucha feo. Para nosotros no es mala esa palabra. Algunos otros dicen berriar, tampoco es mala para nosotros. Discúlpeme si en algún lugar suena feo. Pero estaba con el corazón compungido, vuelto pedazos, llorando totalmente postrado, anegado en lágrimas, mi hermano. Era una desesperación la que había en Juan. No era una lagrimita por acá y una lagrimita por acá, era una desesperación. ¿Y por qué? Porque Juan está llorando mucho, mucho. Aparte, no solamente utiliza esa expresión que ya les dije, habla de llorar fervorosamente y profundamente, sino además agrega mucho, mucho. ¿Por qué? Él está en el cielo. ¿Por qué su llanto? Porque la única forma de que el hombre sea redimido es abriendo ese libro. Porque en ese libro están los decretos de Dios. Y ahí está el decreto de salvación para sus escogidos. Eso es lo que simboliza. Todo esto es simbólico, obviamente. Pero eso es lo que simboliza el libro. Por eso llora Juan. Porque mientras no haya alguien digno, no hay salvación. Mientras no haya alguien digno, estamos condenados usted y yo, porque ni usted ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos, no importa cuánto hagamos, no importa cuán buenos, entre comillas, nos creamos, no podemos salvarnos. Hay que abrir el libro. Y alguien se preguntará, ¿y por qué no lo abre el Padre? Santo, santo, santo. Él puede ser digno de abrirlo. ¿Qué no lo abre el Padre? Porque si el Padre lo abre sin un intermediario, lo único que encontrará en el libro es juicio. No puede ser el Padre el que abra el libro. Por eso el Padre lo tiene en su mano derecha, pero no lo abre. Porque él sabe que solamente un hombre puede abrirlo. Uno que es plenamente hombre, pero al mismo tiempo plenamente Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Ese es el único que puede abrirlo. Porque él, al abrirlo, fungirá como intermediario, porque él es aquel que recibe la herencia. Porque él es aquel que permite que ese decreto que está en ese libro sea para salvación. Y mire lo que sucede, mi hermano querido. Si nadie abre el libro, no hay salvación. Solo hay juicio. Ellos no pueden ni abrir ni mirar el libro. Solo Cristo podía hacer. Solo Cristo podría hacer. ¿Y cuándo abrió el libro? Bueno, en el capítulo 6 comienza a hablarnos de los sellos, cada uno de los sellos y el significado.
Pero él se hace digno de abrir el libro del decreto de Dios, tanto para remisión como para juicio, en el momento en que entrega su vida en la cruz del Calvario. Así que todo esto, al final del día, es una forma tipológica de hablar del sacrificio expiatorio de Cristo. Él se hace digno por su muerte en la cruz. Ningún hombre era digno. Nadie, ni el aparentemente más bueno era digno. Ni David, ni Abraham, ni Salomón, ni Moisés, ni Noé, ninguno de ellos era digno. Todos ellos tenían sus propios pecados. Y la Biblia se ha encargado en toda la historia de mostrarnos a estos hombres tal y como eran. Y eso es lo maravilloso de la Biblia. No te muestra a los personajes como personas perfectas. Al único que nos muestra como perfecto es a Cristo. Porque Cristo cumple todo lo que todos ellos no pudieron cumplir. Cristo es la unión de las virtudes de cada uno de ellos y más. Y la ausencia completa de sus defectos. Cristo es el hombre ideal en su humanidad. Perfecto. Por eso es el único digno de abrir los sellos. Por enésima vez, una razón más por la cual no podemos estar de acuerdo con los que hoy predican que Jesucristo sí pecó. Eso es una desviación teológica horrorosa. Porque entonces él no sería digno de abrir los sellos. Y si no se abren los sellos, no hay salvación. Necesitamos que él abra los sellos. Y él se hizo digno en la cruz del Calvario. Ahora bien, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Se acercó uno de los ancianos, estaban ahí. Recuerden que vimos la clase pasada cómo los 24 ancianos representan a su pueblo, la suma total de su pueblo. Y los seres vivientes, los 4 seres vivientes, representan a toda su creación. Animales, criaturas angelicales, toda su creación. Ambos adorándole y glorificándole. Ahora él recibe una palabra de uno de sus ancianos. No llores. No llores. Este anciano es un personaje real. Ya vimos la clase pasada que no puede ser uno de los 12 apóstoles. Estos ancianos no pueden ser los 2 apóstoles y los 12 patriarcas. No pueden ser. Entre otras cosas porque Juan era uno de los 12 y estaba mirando a esos ancianos. Además hubiese reconocido y hubiera dicho, y Pedro se me acercó y me dijo, pero no dice eso. Estos ancianos definitivamente no tienen que ver con los 12 apóstoles. Los tronos que vemos aquí no son los 12 tronos que el Señor tiene para los 12 apóstoles. Es algo diferente. Estos ancianos representan al pueblo del Señor. Y es posible que simplemente hayan sido una visión tipológica, ilustrativa, figurativa. Puede ser que ni siquiera se trate de personas reales o ángeles que están allí. Además, la Biblia es clara, estos hombres no son ángeles. No son ángeles. Recuerda, estamos analizando todo este texto desde un punto de vista figurativo. ¿Qué nos hace entonces pensar que literalmente habían 4 seres con 4 cabezas diferentes y 6 alas y todo ese asunto? O que literalmente habían 24 viejitos con coronas en sus cabezas. No, todo esto es simbólico, hermano. Simbólico. Por eso, cuando llega este anciano a consolar a Juan, el simbolismo implícito aquí radica en el consuelo que nosotros nos damos unos a otros, basados en la obra de Jesucristo. Como nosotros hemos sido consolados y con la consolación con que hemos sido consolados, consolaremos a otros. Como hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, trayendo paz a las personas, consuelo y seguridad en Cristo Jesús. Si este anciano representa dentro del grupo de los 24 ancianos a la humanidad escogida por Dios, nos está entonces diciendo que nosotros debemos ministrarnos los unos a los otros en consolación divina. Y mire lo que este anciano le dice a Juan,
Y aquí, que el león de la tribu de Judá. Wow, primera expresión, ya vamos a analizarla. La raíz de David. Wow, segunda expresión. Ha vencido para abrir el libro y desatar 7 sellos. Tranquilo, porque ha vencido. Ese ha vencido en el griego está en pasado. Él ya venció. Esto es una batalla ganada, esto es una guerra ganada. No te preocupes, porque si hay uno digno, y ese digno es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Esa expresión aparece en Génesis 49:9. La victoria del león. Más adelante veremos la expresión cordero. Jesucristo es un león cordero. Él es las dos cosas al mismo tiempo. Él tiene la fortaleza del león, la furia del león, la autoridad del león como el rey de los animales. Pero al mismo tiempo tiene la nobleza y la ternura y la fragilidad del cordero. Las dos cosas están presentes en Cristo. Él es el cordero y el león. Él es el cordero y el león. Y eso es lo que nuestros amigos judíos no entienden. Ellos buscan al Mesías en su Antiguo Testamento y solamente ven el león, hermano, pero no se han dado cuenta del cordero. Isaías capítulo 53 reafirma lo que Juan está diciendo aquí. Juan está tomando la figura de Isaías 53, cuando dice, como cordero al matadero fue llevado. Nuestros amigos judíos solamente ven al Mesías triunfante, al Mesías rey, al Mesías poderoso, que efectivamente lo es, porque Jesús es león, porque Jesús es rey, porque Jesús es poderoso, pero Jesús también es cordero. Y él ganó la victoria no como león, la ganó como cordero, para venir a imponerla como león. ¿Se da cuenta del juego de la tipología aquí? Obviamente no está Juan viendo una especie de visión extraña donde ve a Jesús con cara de león y al mismo tiempo con cara de cordero. ¿Se dan cuenta cómo todo esto es figurado, hermano? Todo esto es figurado. Todo esto es lenguaje figurativo, todo. Él simplemente está expresando verdades por medio de esta visión, que no sabemos exactamente cómo la recibió, pero lo que importa no es exactamente lo que él vio, sino lo que él escribió y lo que significa en el lenguaje figurativo. Él ve a Jesús poderoso, rey invencible, como un león, pero también lo ve como un delicado, tierno y hermoso cordero. El león indomable, el cordero doméstico por naturaleza casi. El león fuerte, el cordero frágil. El león carnívoro, el cordero herbívoro, listo para ser consumido por un león. Y las dos cosas se ven en Cristo. Ahora, cuando habla de la victoria del león en Génesis 49:9, cuando nos habla de león, está haciendo una referencia precisamente a la profecía que se le dio a Judá como cachorro de león, es decir, de la tribu de Judá debía venir ese león. Y el hecho de que se le llame cachorro de león lo que implica es su naturaleza divina en el sentido de que él es rey. Por eso no se queda aquí simplemente hablando de que él es el león de la tribu de Judá profetizado en Génesis 49, sino además la raíz de David. Nos está dando a entender su realeza. Isaías 11:10 utiliza la misma expresión, pero en vez de hablar de la raíz de David, habla de la raíz de Isaí. Isaías 11:10. Y noten ustedes el término raíz. ¿Por qué raíz? ¿No sería más conveniente hablar del fruto de David o del germen de David en vez de la raíz de David? Porque el texto lo que quiere dar a entender es que David procede de Jesús y no Jesús de David. Que Jesús fue antes de David, pese a que es hijo de David. Es el juego que trae la escritura todo el tiempo.
del sí pero no, del ya pero todavía no, del antes pero después. Él es la raíz. Él es el origen de la promesa a David. Es el origen de la promesa a Judá. Tanto así que por eso Isaías habla de Isaí y no de David, porque él fue incluso antes del padre de David. La promesa estaba dada, el pacto davídico estaba señalado desde antes de la fundación del mundo. El plan, el decreto de Dios estaba escrito en ese libro con esos sellos desde antes que todo comenzase a desarrollarse. Él es la raíz de David, no su vástago. Pero hay un texto que habla de vástago. Sí, hay un texto que habla de vástago, pero aquí no está hablando de raíz, porque él es ambas cosas. Él es antes de David y después de David, pero sin él David no es. ¿Se da cuenta la magnificencia? Aquí nos está mostrando un panorama hermoso de Jesucristo, pero eso no se queda ahí, hermano querido. Verso 6. Y miré, él se queda mirando. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por sobre toda la tierra. Aleluya. Me encanta esta imagen, me fascina, hermano, me fascina. A mí me gusta, y tengo que admitirlo, me gustan las películas de superhéroes, las que se hacían antes, eran heroicas y bonitas y para niños. Esas son las que me gustan. Y un superhéroe que se respete debe tener una gran entrada. Se lo voy a poner en términos de los Vengadores para que me entienda. Un superhéroe que se respete tiene una gran entrada. En Infinity War está peleando Wanda y Vision contra unos monstruos, ahí que no me acuerdo cómo se llaman, y están casi derrotados, casi vencidos. Y uno de estos monstruos, uno de estos bichos manda una lanza después de que pasa un tren. Y manda la lanza porque ve algo en la oscuridad. Y de repente, ¡plan!, alguien tiene la lanza, la atrapa. Y en medio de las tinieblas y de la oscuridad comienza a reflejarse la silueta del Capitán América. ¡Tan, tan, tan! Una gran entrada. El ejército de Thanos está a punto de derrotar a todo el ejército, bueno, de Wakanda. Y a los superhéroes que estaban ahí. Los van a derrotar, van a morir, pero de repente cae un rayo del cielo. Y baja desde el cielo un hombre con un hacha. Es Thor. Y todos se quedan mirándolo. Y suena de nuevo la música de fondo. Tan, tan, tan. Gran entrada. Pues esta es la gran entrada del héroe de todos los héroes. Del más poderoso del universo. Del infinitamente superior, del absolutamente otro, del cordero y del león. Ahora, déjeme usar la imaginación y la descripción gráfica para que se lo imagine un poquito. Déjeme jugar con esto, por favor. Me encanta hacer esto. Está ahí. Alguien es digno, dice el ángel fuerte. Juan llora, nadie, no hay nadie, no hay nadie. Se acerca el anciano, no te preocupes, porque hay uno que es digno. Y de repente, él levanta la mirada, voltea a ver hacia el trono, ve allá a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, pero el trono por alguna razón ya no se ve tan iluminado. Y ahí, en medio del trono, una silueta que se mueve y que cada vez se ve más clara. Tan, tan, tarán, tan, ta, ta, tan. Es la entrada del héroe. ¡Tatán! ¡Ahí está! ¡Es el cordero y león al mismo tiempo! ¡Es el deseado de las naciones! ¡Es el todopoderoso! ¡Dios y hombre! ¡Wow, hermano! Ahí sí me vuelvo rabacuco con eso. Es impresionante esta entrada, es maravillosa esta entrada. Ahí estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, cuando él comienza a ver a Jesús, lo ve con las marcas de sus llagas. Él reconoce el sacrificio que Jesucristo ha hecho y por ende es digno.
¿Se acuerda usted que el martillo de Thor no cualquiera lo podía levantar? Solo el Capitán América pudo levantarlo. Y Vision. Y como otros 20 superhéroes. Pero técnicamente no podía nadie levantarlo. Solo había uno digno. Es que esto que está en el Apocalipsis se va a usar en la Edad Media y posteriormente para muchos mitos. ¿Se acuerda del rey Arturo? Nadie podía sacar la espada de la piedra, solamente el escogido, Arturo. Pues aquí nadie puede abrir el libro, nadie puede quitar los sellos, solamente el escogido, el que ha pagado el precio, el cordero como inmolado, el cordero sacrificado, el que ha muerto pero ahora vive, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el digno. Y aquí hay una serie de expresiones maravillosas. Primero estaba en pie. Él sale en medio de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y él está en el trono. Él está en el trono. De nuevo nos muestra a Jesucristo como Dios. Una y otra vez la Biblia lo hace. Nos muestra a Jesucristo como Dios. Ahora, dice, podemos interpretar que Juan estaba buscando, cuando levantó su mirada, estaba buscando un león. Pero lo que vio fue un cordero. Esta es la primera vez que se habla del cordero en Apocalipsis. Y van a ser 30 las oportunidades que se menciona a Jesucristo como el cordero. Él buscaba un león, pero encontró un cordero. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando un león y les llegó un cordero y por eso no se dieron cuenta. Solo aquel que es entendido sabe por qué se reveló un cordero y no un león. Solo aquel que Dios le ha permitido entenderlo. Ahora, la victoria llega por el sacrificio. Ese león es un león vencedor, pero no venció como león, venció como cordero. Jesucristo ya venció, hermano, ya venció sus enemigos. Falta un enemigo por eliminar y ese enemigo es la muerte. Pero él ya venció a la muerte en sí mismo. Ahora necesita acabarla para siempre en todos los que creemos en él. Él ya venció. Cuando él vuelva, no viene a ver si gana. Él viene a tomar lo que es suyo. Algunos plantean la segunda venida de Cristo y el Armagedón y todo eso como una terrible batalla donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. No, no es así. La Biblia ni siquiera, y el Apocalipsis ni siquiera se pone a detallar cómo va a ser todo eso. Simplemente el Señor llegó y venció y se acabó la historia. Porque es que Él ya venció en la cruz. Ya tiene la victoria. La victoria llega por el sacrificio, por el autosacrificio. Y eso se aplica a Jesús y a todos nosotros. ¿Cómo lograr vencer en cada cosa de nuestra vida? ¿Cómo venzo el alcohol? Hay que sacrificar. Hay que sacrificar tiempo, esfuerzo, trabajo. ¿Cómo venzo para que mi familia esté más unida, para que nos amemos más, para que convivamos? Hay que sacrificar cosas. ¿Cómo venzo para poder tener un mejor trabajo y un mejor sueldo? Hay que sacrificar cosas. El que no sacrifica no gana. ¿Cómo ser un buen cristiano? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si bien hay un solo sacrificio una vez y para siempre, el de Jesucristo que nos da la salvación, hoy en día todos nos tenemos que sacrificar en vida por amor a Él. El triunfo, la victoria, tienen que ver con el sacrificio. Si no eres capaz de sacrificar nada que ames o que te guste, no vas a obtener lo que quieres. Cada uno de nosotros necesita sacrificar algo. Y más cuando hablamos de la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que hacer el más grande de los sacrificios. Morir para el mundo y vivir para Cristo. Esta naturaleza humana caída y pecaminosa debe morir para que Cristo reine y nos dé vida nueva. El problema es que el Señor nos dio una nueva naturaleza, nos hizo nacer de nuevo, pero el viejo hombre no se ha terminado de ahogar. Pensamos que con el bautismo íbamos ya a ser nuevas criaturas y resulta que el viejo hombre sabe nadar, el desgraciado, dicen algunos. Perdónenme la palabra.
Pero así sucede. Así que hay que hundirlo más. Que quede enterrado ese viejo hombre. Hay que hacer un sacrificio. Esto es tipológico, claro que sí. Aquí está hablándonos de símbolos, de tipos y de sombras, de figuras narrativas. Sentado en el trono está este héroe maravilloso, como ya lo decía Apocalipsis 3:21. Todo es la obra de Cristo. Cristo entonces va a abrir los sellos. Ahora dice, que había 7 espíritus, o más bien, lo vio y quiero leerlo literalmente. Dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Ahora, imagínense, literalmente no podemos imaginarnos un ser que es mitad león, mitad cordero con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Se da cuenta que lo que está narrando Juan no es literal? Todo esto son tipos y símbolos. Ahora, ¿qué simbolizan 7 cuernos? Cada vez que vemos en la Biblia hablar de cuernos, estamos hablando del poder. Poder. 7 cuernos, entonces nos habla de poder absoluto, poder completo. ¿Y cuándo recibimos ese poder? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesucristo tiene todo el poder sobre toda la tierra. Pero al mismo tiempo dice que esos cuernos son el espíritu, los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado, los 7 espíritus de Dios? 7 facetas en el carácter divino que son manifestadas por medio de la iglesia, que es la encargada de dar a conocer el carácter divino al hombre. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, como los menciona Isaías, estamos hablando de 7 características de Dios que deben ser conocidas por los hombres por medio de la predicación de la palabra y del evangelio. Así que aquí lo que nos está diciendo es que la iglesia es la encargada de dar a conocer el poder de Dios completito por medio de la predicación y la llenura del Espíritu Santo. Él tiene todo el poder, pero ha delegado poder a su iglesia. Nosotros como iglesia tenemos el poder delegado por Dios y la autoridad delegada por Dios. No radica en nosotros mismos. Está limitada por las Escrituras. No somos nosotros el origen de esa autoridad o de ese poder. No lo somos. Es de Él ese poder. Por eso, cualquier uso negativo de ese poder no proviene de Dios. Por eso nadie se puede enseñorear de la autoridad delegada por Cristo, porque eso es contrario a la naturaleza de esa propia autoridad. Mi hermano querido, los cuernos hablan del poder, pero los ojos nos están hablando precisamente de la iglesia. Mire, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara. Recuerde que cuando habla lámpara está hablando precisamente de una llama. Está hablando de una lámpara de fuego, de aceite, que era generalmente la que ellos usaban. La lámpara del cuerpo, ¿cuál es? El ojo, lo que ve. Si los 7 cuernos simbolizan el poder absoluto de Jesucristo, delegado a su iglesia, los 7 ojos tipifican el hecho de que Cristo lo ve todo, también por medio de su iglesia. La lámpara del cuerpo es el ojo, que nos permite tener luz, nuestros ojos, lo que vemos. Ahora, para seguir con este ejemplo, tenemos que ver Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ahora, la lámpara de Jesús son sus ojos. ¿Qué quiere decir que sus ojos eran como llama de fuego? Recuerde que el fuego no solamente da luz, sino también quema y purifica. Así que el fuego en la Biblia nos habla de juicio. El fuego saca a la luz el pecado y por ende lo juzga. Cuando dice la Escritura que él tenía ojos de fuego, nos está hablando que él ve absolutamente todo. Él saca a la luz el pecado. Por eso, lámpara del cuerpo es el ojo.
El Señor ve nuestro pecado. El Señor ve el pecado de la humanidad. Pero nos ha puesto sobre esta tierra para que nosotros llevemos esa luz a toda la tierra y toda criatura pueda verle a Él y Él pueda ver a toda criatura. De esa manera, habrán dos cosas que caerán sobre el mundo: su juicio y su redención. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz del que me hablaba o del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros, siempre 7 lámparas, básicamente, de oro. 7 lámparas de oro. 7 ojos. 7 lámparas. Es que mire, el texto lo dice así: 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Enviados por la tierra. ¿Quién fue enviado por toda la tierra? La iglesia. Lo vimos en Hechos. La iglesia entonces es la encargada de llevar la autoridad de Dios, el cuerno del Señor, 7 cuernos, autoridad completa. Y la luz de Cristo por medio del fuego que muestra y evidencia el pecado. Y eso está en las Escrituras. De esa manera el Señor lo ve todo y estamos demostrando que el Señor conoce todas nuestras acciones, que no hay nada que se oculte ante sus ojos. ¿Me entiende la simbología de este texto? No es fácil la simbología del texto. Es maravillosa, pero no fácil. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él mismo sale del trono, pero ahora vuelve al trono y toma de la mano derecha el libro del que estaba sentado en el trono. Solo él podía recibir el libro. Ahora, si lo recibe de la mano derecha, es porque él estaba ¿en dónde? A su diestra. Como Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre, así estaba nuestro héroe, el Cordero León, el de los 7 cuernos y los 7 ojos. Se levanta del trono, se muestra y seguramente se gira y recibe con su mano derecha el libro que estaba en manos del Padre, el que estaba sentado en el trono. Esto es algo maravilloso. Él es el ejecutor del libro y lo toma con su mano derecha. Ahora, el hecho de abrir estos sellos nos demuestra una cosa, y es que aunque él ya obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, aún sus enemigos están en esta tierra y necesitan ser aplastados, derrotados. Y el último de sus enemigos, la muerte. Esos enemigos ya han sido derrotados, ¿no? El diablo, sus ángeles y todo aquel que se opone contra la voluntad de Dios ya ha sido derrotado. Sin embargo, su derrota total será su desaparición, su condenación eterna. Esa será su derrota total. ¿Y cuándo se dará eso? Primera a los Corintios 15:24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Qué va a pasar en el fin? En el fin, el Señor Jesucristo, que tiene el reino y que reina desde los cielos, como hombre, entregará ese reino a su Padre. Él no dejará de reinar, por supuesto, pero ahora su Padre tendrá el dominio y la autoridad completa también. Y él mismo se someterá al Padre, dice la Escritura. Verso 25, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hebreos 10:13 lo dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Es que, mi hermano, esa figura de los cuernos y de los ojos y del fuego nos está precisamente hablando de la autoridad de Jesucristo como rey. Él reina ya, aunque no ha venido físicamente a reinar sobre la tierra, pero reina por medio de su iglesia en nuestros corazones. Y cuando Él venza a todos sus enemigos, cuando Él regrese y acabe con todos los que se oponen a Él, y Él instaure su reino de facto sobre la tierra, reinaremos juntamente con Él, y Él entregará el reino a su Padre. Seguirá reinando y nosotros con Él, pero el Padre sobre todos nosotros, y Él voluntariamente se someterá al Padre, como siempre lo ha hecho. No que sea inferior al Padre, someterse no implica ser inferior a alguien. Cuando la esposa se somete al esposo, no implica que la esposa sea inferior al esposo, no. Lo que implica es que voluntariamente accede a su voluntad. Jesucristo reconoce al Padre, aunque no es inferior al Padre.
Estamos esperando entonces que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sigamos en Apocalipsis capítulo 5. Vamos terminando, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver varias características aquí bien interesantes. Número 1, arpas y copas de oro son solo símbolos. La gente se imagina que el reino de los cielos uno está como acostado en una nube y tocando un arpa. ¿Hay arpas en los cielos? No, hermano. ¿Cómo van a haber arpas? Las arpas son objetos materiales y físicos que solo pueden existir en esta dimensión material y física. Así que el arpa es un tipo, es un símbolo. ¿Qué simboliza el arpa? ¿Recuerda usted cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia? Dice la escritura que ellos colgaron sus arpas. Estaban tristes, deprimidos. Lo que quiere decir la escritura es que estaremos gozosos. Gozosos. Ellos tenían arpas en sus manos. Estaban gozosos alabando, exaltando al Señor. Eso es lo que significa, no que hayan arpas literales en el cielo y estemos allá tocando un arpa. No. Sino que estaremos gozosos, celebrando y alabando al Señor. Además hay copas de oro. ¿Habrán copas literales en el cielo? ¿Para qué si no tenemos un cuerpo físico para tomar algo? En este momento el único que tiene un cuerpo en el reino de los cielos es Jesucristo, que está en cuerpo glorioso. Lo demás son las almas de los santos. ¿Qué significan las copas? Recuerde usted que dice la palabra de Dios que eran las oraciones de los santos. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Como un olor fragante. La alabanza y la adoración, el arpa y la copa. Un olor fragante llega ante la presencia del Cordero. Esto es adoración pura. El Cordero está siendo adorado. Y el hecho de que esté la copa donde se han acumulado las oraciones de los santos implica la relación existente entre la oración y la providencia. Si bien Dios decretó todo lo que ya había de pasar, también decretó el medio por el cual pasaría, y en muchos casos el medio por el cual su voluntad se hace real en la tierra es la oración suya y la mía. Él decretó que sea por medio de nuestras oraciones que se haga su voluntad. Por eso es que tenemos que orar, hermano. Su voluntad se hace sí o sí. Pero Él nos dejó el precioso regalo de la oración para demostrar nuestra necesidad de Él y para ejecutar su voluntad en nuestra vida. Por eso no imagine la oración como una manera de convencer a Dios de algo, sino más bien como la forma en la cual nos sometemos a su voluntad. ¿Recuerda usted el altar del incienso que estaba al lado del lugar santísimo, ahí en el lugar santo? A veces lo entraban al lugar santísimo. Tenía como un incenciario ahí, y eso tipifica la oración de los santos, la adoración de los santos. El hecho de que la oración es lo que nos permite estar en comunión con Dios. Eso es lo que nos está mostrando este texto. Nos está mostrando la comunión de su pueblo con el Cordero y la adoración que su pueblo le ofrece. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Un cántico nuevo no es improvisar un cántico ahí, como hoy en día muchas iglesias carismáticas hacen. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que hay una nueva forma de adoración. Mi hermano, si usted se da cuenta, aquí nos está planteando un modelo de adoración con arpas y oración. Pero ese modelo de adoración se enfoca en el Cordero. Jesús es adorado. Es un cántico nuevo. En el Antiguo Testamento no tenían el entendimiento de la Trinidad. Solamente entendían a Dios como el ser absoluto. Pero en el Nuevo Testamento se nos es revelado con mayor claridad la naturaleza de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos está mostrando la Biblia que el Hijo es Dios, aunque no sea el Padre. Y que el Espíritu Santo es Dios, aunque no sea el Padre ni el Hijo. Y que todo Dios debe ser adorado, incluido el Hijo.
debemos adorar al Hijo. Adoramos al Cordero. Aquí están adorando al Cordero. Su pueblo está adorando al Cordero. Ese es el cántico nuevo. Es una nueva forma de adoración. Una adoración a Cristo. No había adoración a Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos simplemente pensaban en Dios. Pero ahora tenemos algo nuevo. Un cántico nuevo. A eso se refiere. Es una nueva y más excelente forma de adoración. Y fíjese que es el Cordero, no el león, el que es adorado. ¿Por qué? ¿Por qué el que es adorado es el Cordero y no el león? Porque el león nos habla del poderoso juicio de Cristo. Pero el Cordero nos habla de la ternura amorosa de Cristo. ¿Quién adora a Cristo? Sus hijos, su pueblo. Por eso adoramos al Cordero. Porque el juicio fuerte y autoritativo de Cristo como león no viene contra nosotros. No viene contra nosotros. ¿Qué es lo que nosotros recibimos de Cristo? Su ternura, su amor, su hermosura, como la hermosura de un corderito. ¿Qué hay más tierno que un corderito? ¿Qué? ¿Qué hay más lindo, inocente y maravilloso que un corderito? Son tiernos, son bonitos, son chiquitos, son graciosos. Nadie le tiene miedo a un cordero. Uno no va por la calle y dice, uy, un cordero, cuidado, cuidado, que es un cordero. ¡Ah! No, uno haría eso si de un león, pero no un cordero. Y es que eso es lo que el texto nos quiere mostrar, que sus hijos, sus elegidos, tienen la virtud de recibir la naturaleza del Cordero y por eso adoran al Cordero. Pero los que están en contra de él recibirán el castigo del león, el juicio del león, la mordedura del león. El canto es muy expresivo. En ese canto se honra, el canto honra el precio, porque tú fuiste inmolado. Honra lo que él obró, nos ha redimido. Obra el destino de esa redención. Nos has redimido para Dios. Obra el pago de esa redención. Con tu sangre nos ha redimido. ¿Qué más honra? Honra el alcance de la redención. De todo linaje y lengua y pueblo y nación nos redimió. Honra la dimensión de la redención. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Honra el resultado de la redención y reinaremos sobre la tierra. Hay 8 cosas que honra, que son maravillosas. Podría dar una predicación solo de eso, de cómo debemos adorar a Cristo. Cómo es que hoy en día debemos adorar a Cristo por medio de esas características maravillosas que nos enseña ese canto. Ahora ese canto es bien particular. Verso 11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de muchos seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, millones de millones. Apocalipsis 4, 9 al 10, como lo leímos la vez pasada, nos muestra cómo los ancianos, o más bien los ángeles, incitan a los ancianos a adorar. Y aquí parece al revés. Los ancianos provocan la adoración de los ángeles. Aquí es al otro lado. Aquí son los ancianos los que comienzan a adorar. Por eso, en este canto de adoración, vemos la obra salvífica. Porque si bien los seres naturales y sobrenaturales adoran al Señor, solo nosotros recibimos la salvación. Los ángeles que cayeron no fueron provistos de redención. Pero nosotros sí. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle honra si no debía salvarnos a ninguno? Y él quiso salvarnos. Todopoderoso, el héroe por excelencia, el rey de reyes, el cordero león. Quiso mostrarse a nosotros como cordero y no como león. Qué maravilloso es ese Señor. Verso 12, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo eso es digno de recibir. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice después, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Clark decía, ahora, si Cristo Jesús no fuera propiamente Dios, esto sería idolatría y sería darle a la criatura lo que le pertenece al Creador. Clark tiene toda la razón. Por eso nuestros amigos unitarios se equivocan. Tanto los testigos de Jehová como otros unitarios que hay por ahí, diciendo que Jesús no es Dios. Pues aquí vemos al Cordero siendo adorado de una manera increíble, con una serie de adjetivos impresionantes. Es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, siendo adorado por los seres celestiales y los seres angelicales y la creación entera. Los 24 ancianos representando la humanidad. El capítulo 4 y el capítulo 5 son ejemplos maravillosos de adoración, pero nos detallan la adoración con características muy distintas. Ya en el capítulo 4 los ancianos habían quitado las coronas. Ahora aquí hacen algo más. Lo coronan a él. Tú eres el rey. Tú eres el único digno. Tú eres el que tiene que mandar. Tú eres el que tiene que gobernar, tú eres el que tiene que reinar, tú eres el que tiene que tener toda la autoridad sobre todo lo creado. Gobierna tú, Señor, gobierna tú. Qué maravilloso ejemplo de adoración. ¿Es usted capaz de adorarle de esa manera? ¿Es usted capaz de glorificarle de esa forma? ¿Puede usted rendirse ante su poderío y majestad? Debiera, porque esta imagen no es una imagen a futuro. Esta imagen es una imagen del ya, del ahora, porque Él ya es digno. Él ya es el Cordero. Ya es el Cordero que dio su vida por nosotros. Él ya obtuvo la victoria. Y es hora que lo adores antes de que venga como león. Si no lo adoras ahora como Cordero, lo adorarás después como león. Pero la relación con Él como Cordero es muy diferente a la relación con Él como león. La Biblia dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. La gente en su arrogancia no quiere adorar a Cristo, no quiere reconocerlo como Dios. Y no lo hacen aquí. Y prefieren seguir siendo ateos. Y prefieren seguir teniendo ellos las decisiones sobre sus propias vidas porque se creen suficientemente sabios y más inteligentes que Dios. Pero algún día, quiéranlo o no, le tendrán que adorar. Le tendrán que adorar. Y ya no tendrá Él que venir como un cordero. Ya no se mostrará tierno, amoroso y hermoso como se nos muestra a nosotros los que le adoramos ahora, sino a aquellos que por obligación tendrán que adorarle. Se les manifestará como león. Y Él no es un león rugiente como lo es el diablo, que solo ruge. No, no, no. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el león poderoso, el rey, el que viene a destrozar a sus enemigos. Mucha gente solamente vende a Jesucristo como cordero y predican a Jesucristo amoroso y hermoso, al Jesucristo cordero, y se les olvida predicar al Jesucristo león. Si no te arrepientes, viene el Jesucristo león. Él te consumirá, te devorará como un león, porque es lo justo, porque es su justo juicio, porque tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Un rey no es rey si no tiene la capacidad de la espada, de la fuerza, del poder militar. Y Él es el rey más poderoso que jamás ha podido existir. ¿Eres capaz de adorarle como cordero? Hazlo ahora, para que no tengas que adorarle como león. Amado Señor, te damos muchas gracias por haber estudiado este pasaje. Háblanos, enséñanos, motívanos y muéstranos cada vez más el significado precioso de lo que cada palabra tiene que decirnos. Podríamos habernos quedado otra hora más profundizando en el texto, pero queremos adelantar un poco sin ignorar lo que está escrito. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Guíanos, te lo suplico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, gloria. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Recuerden que tenemos hoy al mediodía el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Comparta este video por todas sus redes sociales.
Dele like, suscríbase, hágase miembro del canal, hágase miembro de Patreons, ingrese a nuestra página web, biblialibreinternacional.com, ayúdenos. Esa es la mejor forma para ayudarnos. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.